Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bendición poder estar conectados otra vez desde Facebook. Tenemos ya más de 2 meses que iniciamos este proceso de recibir la palabra de Dios a través de esta comunicación con las redes sociales. Es un gusto para mí tener la oportunidad hoy de dar el mensaje de reflexión en este servicio de oración. Quiero pedirte el favor que te prepares, que puedas tener tu corazón abierto para que el Señor pueda hablar a tu vida, hablarnos de una manera muy especial en esta noche. Quiero enviar un saludo a todas las personas que ya se están conectando. Quiero también que puedas animar, puedas de pronto compartir esta transmisión para que más personas puedan iniciar con nosotros y puedan unirse a este momento tan lindo que tendremos en esta noche. Quiero darte también en este momento una palabra de sustento, cosas bajo su control, y sabemos que estos tiempos difíciles que estamos pasando están en el propósito divino. Vamos ahora a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él tomando este tiempo, para que sea Él dirigiendo este servicio de oración que como Centro Cristiano Nueva Vida tenemos en esta noche. Te invito entonces a que desde tu casa, desde el lugar donde estás viéndonos en esta noche, puedas acercarte a Dios en oración y puedas poner este tiempo en las manos del Señor y puedas decirle de una manera especial que te hable, que te pueda dar una palabra de consuelo, una palabra de edificación, una palabra de amonestación para tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por esta noche. Gracias por esta bendición de poder estar congregados como iglesia, poder recibir un mensaje de parte tuya. Gracias porque a pesar de los tiempos difíciles, a pesar del confinamiento, tu iglesia ha podido avanzar, ha podido seguir anunciando el mensaje, recibiendo de ti todo lo que tu gracia infinita deposita sobre nosotros. Gracias, Señor, de una manera especial te doy por todas las personas de mi iglesia que están conectadas, por aquellos que están incluso preparándose para entrar a este tiempo especial de servicio de oración. Quiero pedirte que bendiga sus vidas, oh Dios, y quiero también orar por aquellos que en su corazón, oh Dios amado, están con necesidades, con dificultades, con temores. Que tú les animes, Señor, que tú les levantes y puedas traer un manto de gozo, un manto de seguridad, un manto de esperanza para sus vidas en esta noche. Gracias, Padre, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero iniciar esta reflexión haciendo una pregunta que creo que la hemos escuchado mucho a raíz de toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel global. La pregunta es sobre la necesidad de reinventarnos. Yo me hice una pregunta hace unos días que estaba escuchando a tantas personas que están pregonando que ellas tienen que reinventarse, que cualquier negocio tiene que reinventarse, que para poder salir de esta situación tenemos que reinventarnos. Yo me hacía la pregunta en lo más profundo de mi corazón y le decía al Señor: Señor, ¿será que la iglesia tiene que reinventarse? O sea, este proceso de reinventarse a raíz de toda esta situación de la pandemia, del virus, es necesario que la iglesia se reinvente. Y en mi corazón el Espíritu Santo me traía: la iglesia está con un propósito ya establecido por Dios, así que los propósitos de Dios son eternos, son firmes, son perfectos, así que la iglesia no necesita reinventarse. Este tiempo que estamos viviendo no limita a la iglesia, este tiempo que estamos viviendo no va a impedir que la iglesia avance, ni tampoco va a hacer que la iglesia tenga que cambiar o añadirle algo a lo que Dios ya le ha dado. La iglesia está firme, la iglesia es una iglesia consumada por la obra de Cristo en la cruz, es una iglesia que pertenece totalmente al Señor y que tiene todas las garantías para avanzar y para seguir adelante. Con ese pensamiento de que la iglesia no necesita reinventarse, sino seguir adelante, o más que todo, hermano, tú como miembro del cuerpo de Cristo, lo que necesitas es revisarte, examinar si estás en verdad en la fe. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en estos días, examinarnos, no de pronto quién es Dios, porque Dios es el Dios eterno, es el Dios que se ha revelado al hombre, su palabra lo asegura, lo establece de esa manera. Dios es inmutable, es examinarnos qué tanto he avanzado, qué tanto estoy yo en la verdadera fe. Entonces quiero invitarte en esta noche a que leamos un texto. Este texto está en Romanos capítulo 12. Quiero buscar este texto y solamente vamos a leer un versículo del capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 12. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 12. Este texto es un texto, creo que muy especial
especial, muy pertinente, porque esto de reinventarse a la iglesia, que no es necesario, que lo entendemos así de esa manera, que la iglesia está segura y está firme en Cristo. Yo pienso que la iglesia lo que tiene que hacer es obedecer la palabra y establecerse en la palabra. Y precisamente traigo para este tiempo este versículo. Y le he denominado esta reflexión basada en este versículo 12 del capítulo 12 de Romanos, viviendo en los tiempos de coronavirus. Unas recomendaciones muy especiales, muy puntuales que Dios nos va a dar a través de este versículo 12 de Romanos capítulo 2. Versículo 12 dice así, lo voy a leer en dos versiones. Voy a leerlo primeramente en la Reina Valera, que dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, versículo 12. Y también me voy a permitir leerlo en la versión más nueva, que es la traducción al lenguaje actual. El texto dice así en la traducción al lenguaje actual: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por su Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. ¿Sí? Y quiero que tú mires ahí, a través de este texto, de esta carta de Romanos, tres cosas que Dios nos va a recomendar para vivir la vida cristiana conforme al propósito divino. Yo le he puesto a esta reflexión viviendo en tiempos de coronavirus, pero más que usar esto para este tiempo, yo creo que esto lo necesitamos para cualquier momento de nuestra vida, porque la vida cristiana tiene un propósito, es un propósito establecido por el Señor, y el propósito de Dios está claro, está firme, es inmutable, es una garantía de vida de parte de nuestro Señor. Entonces, en este pasaje vamos a mirar precisamente tres recomendaciones que Dios nos está dando para vivir esa vida cristiana en la plenitud, basada en lo que Cristo ha dado para todos nosotros. Las tres cosas que yo puedo ver en este versículo 12 son esperanza, sufrimiento y oración. Tres cosas que vamos a mirar a la luz de este pasaje de Romanos 12, versículo 12. Esperanza, sufrimiento y oración. Y la primera cosa es precisamente la palabra esperanza. Quiero que tú pienses ahí desde el lugar donde te encuentras, desde este momento en tu casa, si estás en otro lugar, de pronto algunos estén trabajando y están conectados viendo esta transmisión. Quiero que tú te preguntes lo siguiente: ¿cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Tú tienes claro cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Sí? Y yo puedo decirte que tal vez nosotros como iglesia, si no tenemos claro qué esperamos, no vamos de pronto a saber a dónde vamos a llegar, ¿sí? Algún día. Hay un dicho por ahí, ese dicho lo repetía mucho acá en mi casa, lo repetía mi mamá, lo repetía mi papá, y me decía, de repente cuando yo estaba adolescente, me decía: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. O sea, ¿tú qué buscas? ¿Qué es lo que esperas tú de la vida? ¿A qué te atienes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que esperas? ¿Sí? Y a veces cuando no tenemos claro eso, no sabemos de pronto qué va a pasar o qué pueda ocurrir. Y si no tenemos claro a dónde vamos a llegar o qué es lo que viene a futuro, o no tenemos claro de pronto qué es lo que nos depara el futuro, nuestra vida de pronto va a estar dando vueltas o va a estar de pronto girando en cuestiones que no son propicias para un crecimiento, especialmente en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, la esperanza que dice aquí el texto de Romanos 12, y es la esperanza que se revela en la Biblia, es que la iglesia tiene algo claro, hermano. Nosotros tenemos una esperanza, y en un sentido más amplio esa esperanza tiene que ver con la venida de Cristo. Quiero que tú sepas, amada iglesia, que nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros tenemos una meta, un anhelo, un propósito dado por Dios y que es claro y está definido. Nosotros estamos esperando a Cristo. La iglesia tiene una esperanza. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, decía sobre esto, de que es una esperanza viva. No es cualquier esperanza, Pablo. No es una esperanza vana. Y yo miraba aquí lo que Pablo está diciendo en el versículo 12 de Romanos: gozosos en la esperanza. Vivir la vida cristiana mirando que Cristo viene, hermanos. Mirando que tenemos una esperanza. Mirando que estamos aquí en el mundo de paso, que somos peregrinos. Que nuestra meta no es quedarnos aquí en la tierra. Que nuestra meta no está centrada en lo que logremos aquí en la tierra. Nuestra meta es eterna, hermano.
Nuestra meta es la esperanza de que nuestro glorioso Salvador va a venir por segunda vez y va a venir como Señor. Esa es la esperanza de la iglesia. Cristo viene, hermanos. Y yo estaba reflexionando en estos días sobre esta esperanza y me ponía a pensar, ¿cómo ocurre que a veces nosotros como iglesia no estamos de pronto conscientes de que Cristo viene? Y que solamente desempolvamos o pensamos que es un tema de tratar, desempolvamos el tema de la escatología, el tema de la segunda venida de Cristo, es en estos tiempos difíciles. Recuerdo que cuando estábamos en el 2001, estaba yo todavía en la universidad, fue el último año que hice en matemáticas, recuerdo que cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¡boom!, enseguida se salió todo este cuento de que esto estaba en el Apocalipsis, que estas son las señales. O sea, la gente comenzó otra vez a hablar de todas estas señales del Apocalipsis, de todos los tiempos difíciles del Apocalipsis, de que la gran ramera en Nueva York y que por eso fue lo que le ocurrió con las Torres Gemelas, que la Biblia había profetizado eso, de que las torres iban a caer. La gente comenzó de pronto a hablar. Y estaba mirando incluso en estos días que estamos viviendo esta situación difícil de la pandemia por el coronavirus, miraba también que la gente comienza a hablar del Apocalipsis. Y yo sé y quiero decirte, iglesia, nosotros no tenemos que tener la segunda venida de Cristo como un tema de conversación. La segunda venida de Cristo debe ser el propósito de mi vida. La iglesia tiene que afirmarse y tiene que afianzarse en la esperanza de que Cristo viene. Tiene que vivir esperando a Cristo. El apóstol Pedro lo decía ahí en la primera carta, en el capítulo 1. Él decía, cuando nosotros estamos conscientes de esta esperanza, nos purificamos. El que está dispuesto a esperar a Cristo, él mismo se purifica. Él mismo es consciente. Juan, el apóstol Juan también lo decía en primera de Juan, cuando tenemos esta esperanza, nosotros nos purificamos. Tenemos una vida digna, una vida que a Dios le agrada, porque estamos conscientes de que Cristo viene. Y yo estaba analizando este proceso después de que Colombia, esa gran satisfacción que nos dio nuestra selección Colombia en el 2014, cuando Colombia clasifica unos meses antes del Mundial de Brasil 2014, clasificó Colombia después de tantos años, creo que 3 mundiales que no íbamos a celebrar a una competencia de este tipo. Y yo recuerdo que estaba en el colegio, estaba trabajando en Pasacaballo, y había un chico de mis alumnos que él comenzó desde el mes de febrero a contar los días que faltaban. Bueno, también porque los medios de comunicación aquí en Colombia estaban haciendo énfasis en eso. Él comenzaba, o sea, él esperaba el Mundial. Yo creo que fue un 10 de junio que comenzó el Mundial de Brasil, no estoy totalmente segura, pero yo recuerdo que él esperaba el Mundial. Y él todos los días, por lo menos cuando lo veía, le decía, Señor, ya faltan tantos días, faltan tantas horas, faltan tantos minutos, ya viene el Mundial, Colombia va a estar en el Mundial, Colombia, qué chévere, va a ser favorita. Y yo decía, uy, ¿cómo esperas tú ese momento? O sea, tú estás esperando ese momento. Y yo comparaba de pronto esta alegría, este gozo de este muchacho al tener de pronto una expectativa de una celebración importante como la del Mundial de Fútbol y estar en Colombia ahí con esa selección tan buena que tuvo en el 2014. Yo decía, caramba, qué bendición este muchacho, cómo espera. Pero en realidad me ponía a preguntar, ¿será que yo tengo ese gozo en mi corazón? ¿Será que yo tengo esta expectativa? ¿Será que yo vivo esperando a Cristo? Y es lo que el apóstol Pablo quiere decir, gozosos en la esperanza. La vida cristiana, hermanos, en cualquier circunstancia debe estar siempre pensando que Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto, hermanos. Y eso debe traer gozo a nuestra vida. Y Pablo estaba diciéndole a una iglesia como la que estaba en Roma, una iglesia que estaba pasando tal vez momentos duros, momentos que estaban iniciándose ya a través de un emperador que comenzó a perseguir a los cristianos, a ser enemigos de esta palabra que los cristianos predicaban, que era el Evangelio de Jesús. Y Pablo le dice a esta iglesia, uno mira la carta de Romanos, toda la teología que define de la salvación, pero cuando llega el capítulo 12 hasta el capítulo 15, cuando termina la carta, Pablo comienza a dar en la práctica cómo debe vivir la iglesia. Y precisamente esta recomendación de gózate en la esperanza. Iglesia, vive pensando y espera a Cristo. No tienes que vivir pensando en una circunstancia, no tienes que vivir pensando en algo que tal vez nos esté agobiando o en algo que tal vez estemos sufriendo. Tienes que vivir pensando que el Salvador viene. La iglesia tiene que tener esa esperanza, tiene que estar dispuesta a creer y a esperar a su Salvador. Y quiero terminar esta parte de la esperanza diciéndote lo siguiente. Cristo está más cerca. El apocalipsis verdadero es cuando Cristo venga. El énfasis del apocalipsis no va a ser
solamente que tengamos las señales. Hay gente que se mete a mirar señales y esto, y a sacar el tiempo y todo. Hoy incluso se está hablando de que hay un nuevo orden mundial, de que el desorden que se está viviendo, que esto fue planeado, que esto, pero nosotros tenemos que vivir con base a una mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Y eso produce gozo. El Espíritu Santo produce gozo cuando tú y yo como iglesia anhelamos que Cristo venga. Cristo viene, hermano. Y nuestra vida debe estar dispuesta a anhelar que esa revelación, esa manifestación del Señor venga y se manifieste en la tierra. Lo que la tierra necesita en este momento es la manifestación gloriosa del Señor. Lo que la tierra necesita en este momento es que el Salvador se revele. Se revele. No solamente se revele en su segunda venida, sino que también se revele de manera particular en la vida del que no lo conoce. Y eso es lo que la iglesia tiene que vivir. Vivir esperando a Cristo. Entonces, eso de gozoso en la esperanza, también quiero decirte que no solamente tiene esta amplitud de esperar a Cristo, sino que nosotros también debemos gozarnos en las promesas de Dios. Mientras estamos aquí en la tierra viviendo la vida cristiana, tenemos también la oportunidad de gozarnos en las promesas que Dios nos ha dado, hermano. Las promesas de Dios son una esperanza para nosotros, para poder sobrellevar cualquier circunstancia y cualquier situación. La palabra de Dios dice en Isaías 40, en uno de los versículos de Isaías capítulo 40, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor, hermano. ¿Cómo vivir en estos tiempos? ¿Cómo vivir en cualquier momento? ¿Cómo vivir esa vida cristiana fructífera? Esperar en el Señor. Esperarle a Él en su gloriosa manifestación cuando venga por segunda vez, pero esperar también en sus promesas. Sus promesas son vivas. Esperar en Dios, esperar en que Él es un Dios fiel, en que Él no cambia, en que sus promesas son eternas, en que lo que ha prometido para nosotros lo va a cumplir, en que Él ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin. El Señor Jesús, cuando se despide en el capítulo 28 de Mateo, lo dice: yo tengo toda potestad en el cielo, id y hacer discípulos. Iglesia, yo te digo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Es una esperanza viva. Y esta esperanza debe producir gozo en nosotros. Gozarnos de la esperanza es vivir pensando en las promesas de Dios. Vivir creyendo que Dios es fiel para cumplir su promesa. Que Dios no ha tardado, hermano. La verdadera esperanza no cuestiona el tiempo de Dios. Porque Dios no es veloz, hermano. Dios no es lento. Dios es perfecto. En cuanto a la esperanza, Dios es perfecto, hermano. Él sabe en qué momento actuar. Él sabe en qué momento nos conviene lo que nos ha prometido. Él sabe en qué momento va a sacarnos de la situación que estamos viviendo. Él sabe en qué momento nos va a llevar a otro nivel. Él es perfecto. Su tiempo es perfecto. Y eso tiene que producirnos gozo. Por eso la primera recomendación que el apóstol le da a la iglesia es en vivir en los tiempos mientras estemos aquí en la tierra. Vive con esperanza. Vive gozándote. Porque Cristo tu Señor está a la puerta y porque sus promesas para ti son perfectas, son sí y son amén. Y eso debe producir gozo. La segunda cosa que quiero decirte es el sufrimiento. El versículo 12 lo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Otras versiones en cuanto a esto de sufridos en la tribulación dice: sufre por el Señor, sé paciente en el sufrimiento. Y tal vez, hermano, quiero decirte que el tema del sufrimiento es un tema de misterio en la Biblia. La Biblia no muestra por qué sufrimos, pero la Biblia sí da lo que necesitamos cuando estamos sufriendo. El mismo Jesús lo dijo: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es una de las realidades que tenemos que vivir como hijos de Dios. Los hijos de Dios sufrimos, hermano. Los hijos de Dios pasamos pruebas, pero los hijos de Dios tenemos la certeza de que Dios está con nosotros en medio de esas pruebas. La garantía de Dios no es explicarnos. A veces lo hará, a veces Él lo permitirá, a veces Él nos explicará por qué sufrimos, a veces Él nos hará entender para qué nos pasó esto, a veces Él incluso nos revelará por qué estamos en esta dificultad, pero hay momentos en que Dios no lo va a hacer. Pero Dios sí va a decirnos que Él está con nosotros. Su palabra sí nos va a garantizar que en el sufrimiento Él es todopoderoso.
Su palabra sí nos va a garantizar que en el sufrimiento su presencia es la que puede darnos el aliento. Y el apóstol por eso está diciéndole aquí, en este consejo, esta segunda recomendación que nos da la palabra en esta noche, para vivir la vida cristiana en estos tiempos difíciles, para vivir la vida cristiana en cualquier momento, sufridos en la tribulación. Ahí la expresión sufridos es una expresión en el griego que significa soportar o resistir un peso que tienes sobre ti. Y yo quiero que tú mires esta figura. Es como cuando una persona, es como si tú estuvieras de pronto cargando sobre ti unos kilos, unas pesas. Usted no sé, cuando veía de pronto las competencias en los Juegos Olímpicos, veía a estas mujeres, algunas colombianas que ganaron medallas en algunos Juegos Olímpicos. Yo recuerdo que cuando ganó Marisabel Urrutia la medalla de oro, esa mujer como cargaba ese peso encima y haciendo precisamente las cosas que tenía que hacer para poder vencer o para poder hacer los movimientos necesarios. Esta mujer resistió y en el momento que logró ya obtener y soportar el peso para poder precisamente lograr el récord ese que le diera la medalla, ella terminó y sabía que había obtenido la victoria. La palabra que Pablo está utilizando aquí en sufrir, en esta parte de sufridos en la tribulación, eso de ser pacientes en la tribulación, él está utilizando ahí esto de tener esa actitud de resistencia frente a la prueba. Es como si tuviéramos la prueba encima de nosotros y la prueba nos estuviera aprisionando, es un peso encima y la prueba nos va a hacer tal vez perder la fuerza, pero Dios te está diciendo, es la capacidad que te doy yo para resistir, la capacidad para aguantar y sufrir, porque yo estoy a tu lado. Eso es lo que el apóstol quiere decirle, resistir bajo el peso de la prueba, sufridos en la tribulación, resistir bajo el peso de la prueba. Y no es masoquismo, hermano. No está diciendo la Biblia que seamos masoquistas. La Biblia nos está diciendo es que sufre penalidades porque Cristo está contigo y Él te dará las fuerzas, los recursos, Él te dará la capacidad para resistir. Sufre porque yo estoy contigo para darte la fuerza y para darte la salida a este sufrimiento. Y la palabra también nos muestra en cuanto a esta capacidad de resistir, es que Dios no nos va a mandar un peso que no podamos tú y yo resistir, hermano. Cuando usted esté enfrentando una adversidad, usted tiene que creer que esa adversidad, si Dios la permitió para tu vida, es porque Él te está dando los recursos necesarios para que tú tengas la capacidad de aguantar y de resistir. Tú tienes que creer esto por fe, hermano. Él te da la capacidad de resistir y de aguantar, de soportar las aflicciones y tener la mirada puesta en Él, porque Él está a tu lado para ayudarte. Yo cada vez que miraba esto del sufrimiento, de la dificultad, me daba cuenta de que Dios es capaz de glorificarse aún en nuestras debilidades. Dios es capaz de glorificarse y de producir en nosotros fuerzas nuevas para poder avanzar en medio de las dificultades. Y ese es su propósito. Las pruebas tienen esa capacidad, hermano, de purificar nuestra fe. El apóstol Pedro decía que la prueba se convierte en un indicador de qué calidad de fe hay en mí. ¿Qué calidad de fe? Porque cuando estamos en un momento difícil, ahí sale lo que somos. Sale tal vez lo que nosotros somos. Y Dios quiere que tú y yo salgamos victoriosos de la prueba. Dios quiere que tú y yo salgamos adelante. Sufridos en la tribulación significa entonces soportar, creyendo que Dios es el que nos sostiene. Soportar creyendo que ese peso que te abruma, que esa situación que te agobia, está siendo permitida por Dios para hacerte crecer. Porque Dios te ha dado los recursos, te ha dado la capacidad, las fuerzas necesarias para soportar y vencer y poder salir adelante de esta prueba. No sé, tal vez, cómo estés enfrentando este tiempo de pandemia. Para algunos de pronto tal vez este tiempo sea un tiempo de escasez. Muchos se habrán quedado sin trabajo, muchos estarán atravesando este momento de no saber quién te sustenta. Pensabas tal vez que el trabajo es el que te sustenta. Yo creo que Dios también te está ayudando a resistir y a hacerte ver que Él es el que te sustenta. A veces tenemos que aprender que no solamente necesitamos lo material para ser sustentados, sino que necesitamos su palabra para que Él nos sustente. Él mismo lo dijo en el desierto de Israel: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los recursos que Dios utiliza para poder soportar el sufrimiento, aparte de su presencia, es su palabra.
Su palabra puede traer consuelo. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo decía eso. Cómo había afrontado él situaciones difíciles. Y él en el capítulo 1 lo dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Dios tiene la capacidad, hermano, para ayudarnos a soportar la prueba y consolarnos. Es capaz de darnos la consolación que necesitamos en los momentos difíciles, hermano. Y yo creo que en este momento de situaciones difíciles, tal vez para ti, algunos no sea escasez, tal vez para algunos sea miedo. Muchos tienen miedo porque estamos viendo no solamente un virus que es de enfermedad, sino que también estamos viendo momentos de miedo, tal vez por la cantidad de información que nos están dando, tal vez por las cosas que nos toca hacer para evitar el contagio. Tal vez eso puede traer miedo, puede traer inseguridad, tal vez algunos estén viviendo momentos de soledad, porque tal vez no han podido estar con las personas que quieren, con otras personas que compartían. Tal vez esté siendo un momento de problemas familiares. Hoy estoy confinado con mi familia, pero estoy enfrentándome a una realidad de lo que estoy viviendo en mi familia. No sé cuál sea la prueba, no sé cuál sea la situación difícil que estemos afrontando en este tiempo de coronavirus. Pero sí te puedo decir que Dios te puede dar la capacidad para soportar si crees que Él te sostiene. Sí te puedo decir que Dios te da la capacidad y Él te está dando la recomendación: sufre en medio de esta tribulación porque yo te sostengo, yo estoy contigo. Yo puedo darte el recurso, la capacidad, las cosas que necesitas, la fuerza para vencer en medio de esta tribulación. Y quiero honrar al Señor porque Él es el que nos da fuerzas. Quiero honrar al Señor porque Él es el que nos consuela en medio de las dificultades. Y Él es el que nos ayuda a enfrentar estos momentos difíciles, hermano. Él es el que nos ayuda a vivir estos momentos difíciles. Él es el único que nos puede dar lo que nuestra alma necesita. Y ten fe y cree que en esto del sufrimiento Él tiene el control. En esto del sufrimiento Él tiene la medida de capacidad que tú puedes resistir. Él solamente quiere que tú permanezcas en Él, que permanezcas en sus palabras. Frente al sufrimiento y poder soportar y poder seguir adelante y poder vencer y poder avanzar, solamente hay que permanecer en Él. Yo creo que esta resistencia, esta capacidad de aguantar este peso de la prueba es simplemente permanecer en Él. No te alejes de Él. En medio de la prueba necesitamos acercarnos más a Él, acercarnos más a su palabra, acercarnos más a lo que Él es. El mismo Jesús lo dijo en Juan 15: separados de mí, nada puedes hacer. Si tú permaneces en el Señor, esta prueba va a ser soportada. Este peso que nos agobia va a ser soportado, porque con Él todo lo podemos. Y la tercera cosa que nos está dando, la tercera recomendación, el tercer consejo que nos está dando, y del cual es un consejo que yo creo que no podemos vivir este tiempo, hermanos. Yo creo que Dios permite incluso estos tiempos de dificultad para que precisamente descubramos este valor, este recurso también que Él nos ha dejado. No solamente nos ha dejado el recurso de su palabra, no solamente tenemos el recurso de su presencia, sino que Él quiere que nosotros activemos la comunión con Él a través de la oración. Y ahí el apóstol está diciendo en el versículo 12 de Romanos 12: constantes en la oración. Si este tiempo requiere que vivamos con la mirada puesta en Jesús, en la esperanza de sus promesas, en la esperanza de su segunda venida, si este tiempo requiere que nosotros seamos valientes soportando la prueba y confiando y creyendo que Dios nos ayudará a sostenernos en pie en medio de esta prueba, quiero decirte que la tercera recomendación depende de ti, hermanos. Porque depende de que tú ores. Depende de que tú ores. Y el modo de afrontar los tiempos difíciles es con la oración. Como iglesia, nuestro pastor los domingos ha utilizado varios domingos para hablarnos de esto. Yo he recibido la palabra y ha sido muy importante para mí esos tiempos que he tenido los domingos, porque me ha podido afirmar la palabra en cuanto a la oración. Y he podido concluir, hermano, que yo no he orado nada. Yo creo que la oración es una de esas cosas por la cual no podemos decir que ya oramos suficiente. Yo creo que por eso el apóstol está dando esta recomendación: sé constante, nunca dejes de orar. Iglesia, nunca podemos dejar de orar. No hay un tiempo propicio para nosotros decir: ya no necesito orar. La oración es la forma como nosotros estamos mostrando que dependemos de Dios.
La oración debe ser la constancia de nuestra vida. La palabra nos dice de muchas maneras que oremos sin cesar. Yo recuerdo ese versículo que está en 1 Tesalonicenses, donde el apóstol dice, oren sin cesar. El apóstol también en Efesios 6, el apóstol Pablo, oren en todo tiempo. Lo que decía el domingo el pastor en Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7. Oren siempre, no se preocupen, oren, presenten a Dios su necesidad. Oración debe ser la clave, hermano, para enfrentar cualquier tiempo de nuestra vida. La oración debe ser el bálsamo que debe ministrar cada día. Nuestra alma, nuestra parte espiritual debe ser llenada con oración. Y creo que la iglesia debe de mirar esta parte con seriedad. Y quiero también aquí aprovechar que los jóvenes están escuchando. Sé que hay jóvenes conectados, sé que hay jóvenes que están viviendo este tiempo. Y sé que hay jóvenes que han pensado que la oración es cuestión de padres. Yo también lo pensaba. Yo, cuando mi vida cristiana comenzó siendo muy jovencita, veía a mi madre de rodillas en la madrugada. Me acuerdo que a veces me levantaba, como dicen por ahí, a hacer chichi, y lo que miraba era a mi madre de rodillas. Cuando pasaba por el cuarto de ella, miraba a mi madre de rodillas orando. Y una vez tuve la oportunidad de preguntarle, mami, ¿tú por qué oras tanto? Y ella me decía, yo no puedo dejar de orar. Yo no sabía eso. Tal vez en ese momento de mi vida, a los 20 años, yo no le daba tanta importancia a eso. Pero después me fui dando cuenta que la oración no es de una persona. No es que tú digas, hermano, ore por mí. Sino que tú tengas en tu corazón la bendición de orar. De ser una persona que entre en comunión con Dios. Aquí el apóstol cuando dice constante en la oración, es la invitación que Dios tiene para nosotros, decirnos, yo quiero tener una comunión contigo. Y la manera como puedo tener una comunicación directa es que ores. Es la comunión con Dios. Cuando yo leo esto de la constancia aquí, de ser constante, de nunca dejar de orar, recuerdo dos cosas en la palabra. Una, en el Nuevo Testamento, en Lucas, en la parábola que Jesús dice de la viuda. Jesús da la parábola de una viuda que levanta un juez injusto y la viuda comienza a estar todos los días ahí pegada como un chicle, como le decimos acá en la costa, la viuda pegada como un chicle ante el juez pidiéndole. Y dice la palabra que ese juez, que era malo, que no era bueno, era un juez injusto, era uno de los jueces corruptos como los que habrá de pronto aquí en nuestro sistema judicial aquí en Colombia. Y este juez, porque la viuda todos los días le insistía y era como que molestosa un poquito, este juez le hizo el favor y le solucionó esa situación, esa necesidad que tenía que él fallara a favor de ella, ¿sí? Y Jesús hace la pregunta ahí, o sea, si Dios no es un juez injusto, o sea, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande, hermano. El Señor decía esta parábola para enseñarnos la necesidad de orar siempre, hermano, y no desmayar. Orar en cualquier momento, orar siempre y no desmayar. Y no seamos de esos que oran en oportunidades, hermano. Hay cristianos que son de oración oportunista, pero la Biblia lo que te está invitando es que tengas la oración como un estilo de vida, que la oración sea una disciplina en tu vida, que la oración se convierta en algo para tu vida, comunicarse con Dios. Y no solamente cuando miro esto de la constancia en la oración, quiero también en esta noche terminar con esta parte. En el Antiguo Testamento hay una parte que habla también esto de enfrentarnos a orar y muestra con el ejemplo de alguien que nunca había orado y que se tuvo que enfrentar a orar, y fue Jacob. Yo sé que usted ha leído y sé que de pronto no lo ha leído, pero de pronto lo escuchó, la historia de que Jacob luchó con el ángel, ¿sí? Eso de que Jacob luchó con el ángel allá en Peniel, ¿sí? El Jacob ese estafador, ese Jacob engañador, ese Jacob que era un gallo jugado, que se la sabía toda, que él sabía solucionar las cosas, en una larga noche donde tenía que enfrentar a un problema que tenía 20 años atrás con su hermano Esaú porque le robó la bendición de su papá Isaac. Jacob dice que comienza a orar, pero yo lo que miro ahí, hermano, y con esto quiero dejarte esta reflexión, esta recomendación de la palabra que estamos compartiendo para afrontar estos tiempos de coronavirus y para afrontar cualquier tiempo de la vida cristiana, la necesidad de orar siempre y de estar en comunión con Dios y no desmayar. Es que yo miraba que el ángel es el que se le aparece y va a buscar a Jacob. Parece ser que Dios quiere que tú y yo oremos.
Jacob dice que tiene la oportunidad de ver. Antes había tenido también un encuentro. Una vez tuvo un encuentro en Betel, cuando iba camino ya para llegar allá, huyendo de su hermano Esaú, y Dios se le aparece. Sí, se le aparece una escalera con una cantidad de ángeles a través de esa revelación, y Dios le recuerda su promesa. Pero en esta noche que está ahí enfrentado ante una situación difícil que tenía, porque Esaú me imagino que lo estaba buscando para vengarse, para matarlo, y Jacob ya estaba ahí con sus hijos y con sus mujeres. Jacob sufriendo, tal vez sin saber qué hacer, o tal vez de pronto utilizando sus astucias o sus estrategias. Dios se le aparece para que ore. Y Jacob, cuando sintió y vio la presencia del ángel del Señor, ahí aparece en Génesis como una teofanía, la revelación misteriosa del ángel de Jehová, que dicen que es Jesucristo en la revelación del Antiguo Testamento, y él comienza a orar. Pero yo quiero hacer énfasis en esto de la constancia en oración. Decir, un hombre que no había orado, que estaba alejado de Dios, y Dios viene a buscarlo para que se encuentre. O sea, ese encuentro que cambió la vida de Jacob, un encuentro personal, y en la cual él tiene que luchar, y que la palabra muestra en el libro de Oseas, en el libro del profeta Oseas, de que esa lucha fue en oración, de que fue una lucha de ruego. No es que Jacob lucha físicamente y vence, sino que Jacob venció fue porque oró, hermanos, porque insistentemente estuvo ahí la presencia de Dios estaba con él, y él se agarró, y esa palabra que dijo Jacob: no te dejaré si no me bendices. No quiero salir de aquí, Señor, no quiero dejar de orar, de clamar, si no me bendices. Esa oración insistente, un hombre que nunca había orado, y Dios le permite tener ese encuentro en esa noche para darse cuenta de que su vida dependía de Dios. Porque si hay una cosa que, y con esto quiero concluir, hermano, si hay una cosa que tenemos que aprender cuando oramos, que no oramos buscando el favor de Dios, porque yo puedo orar y mover el favor de Dios, porque Dios es misericordioso y lo que nos da por gracia. Oramos, hermano, es porque queremos depender de Dios. La oración es un símbolo de que yo dependo de Dios. Cuando tú no oras, es que tú no necesitas depender de Dios. Jacob tuvo que encontrarse con sí mismo y reconocer que él no podía, y reconocer que él estaba en una promesa lejana, reconocer que hasta ese momento Dios era el Dios de Abraham, Dios era el Dios de Isaac, pero Dios no era el Dios de Jacob, y Dios quería ser el Dios de Jacob. Dios quería tener una comunión con Jacob, y eso de ser constante en la oración es que Dios quiere estar con nosotros, hermano. Dios quiere que nosotros estemos buscándole, que estemos en todo tiempo compartiendo con Él, que estemos en todo tiempo en su secreto, hablando, mirando, reflexionando en Él. Y la respuesta de la oración, la garantía, no es que tanto y tú y yo digamos palabras rebuscadas, o que tanto tú y yo impresionemos a Dios, porque no podemos impresionar a Dios. Él sabe todo lo que hay dentro de nosotros. La garantía está en quién es Dios, hermano. ¿Por qué debemos orar? Porque nos estamos acercando a un Dios que es bueno. Nos estamos acercando a un Dios que nos invita a estar cerca de Él. ¿Por qué debemos orar? Porque la garantía es Dios. La garantía es su esencia, su carácter, de que Él es un Dios bueno, de que al que clama, Él no lo deja sin respuesta, de que al que le busca, Él no le cierra la puerta. Buscadme y me hallaréis, dice la palabra. Pidan y les daré. Toquen y abriré, les abriré. Busquen y me encontrarán. Esa es su invitación, hermano. Por eso el apóstol decía, en medio de todos estos deberes cristianos, en medio de todas estas recomendaciones, yo creo que afrontar los tiempos y la vida cristiana es oración. Y es la invitación de Dios para nosotros, que oremos. La respuesta depende de Dios, pero lo que sí estoy segura, hermano, es que Él es un Padre amoroso. Él mismo, a través de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, lo expresó. Si nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no nos dará? Su respuesta es buena, hermanos. La garantía de que oremos es Dios mismo. Él es la garantía. Él es la garantía, y Él está invitándonos a ser constantes.
Este tiempo de coronavirus, este tiempo de dificultad, este tiempo atípico, este tiempo de incertidumbre para muchos, este tiempo de dificultades, debemos de cimentarlo en la oración, hermano. Debemos enfrentarlo con oración. Ora, ora, porque Dios escucha y su respuesta es la verdad. Y yo ante esto quiero dar un testimonio. He aprendido en esto de orar que no tanto oro, porque lo hacía y trataba siempre era de llorarle al Señor para que me diera la respuesta que yo quería. Pero sentí de que esto de orar siempre es encontrar la respuesta que Dios quiere, hermanos. Cuando tú oras insistentemente, te permaneces en comunicación con Dios, lo que vas a encontrar es su respuesta, hermanos. Y esa respuesta es su voluntad, y eso da descanso. Porque su respuesta es lo mejor. He orado por cosas en las cuales lo que yo pensaba no salió, pero salió lo que Dios quería. Y en este momento puedo decir, hermano, me he dado cuenta que lo que Él permitió fue lo mejor, hermano. Esa es la garantía de la oración. La garantía de la oración es que Dios responde. Su respuesta es lo mejor. Y quiero concluir este tiempo diciendo una palabra como la dijo el rey David. El rey David expresó en uno de sus salmos: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese es el efecto inmediato de la oración, hermano. El efecto inmediato de la oración es que Dios ora y nos libra de la angustia. La angustia es paz. Quitarnos la angustia es que Dios va a traer paz, que Dios va a traer fe, que Dios va a traer confianza en Él. Dios va a traer fuerzas. Y su invitación en esta noche es que oremos. Y yo quiero pedirte a ti, iglesia, donde te encuentres en esta noche, quiero pedirte a ti que me escuchas, amigo, tal vez de pronto no seas del Centro Cristiano Nueva Vida, tal vez llegaste a esta transmisión porque te la compartieron o porque la vistes ahí en Facebook. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que vivas estos tiempos difíciles de coronavirus gozándote en la esperanza de que Cristo está a la puerta, de que Cristo está en ti. Dios quiere que soportes las pruebas con la mirada puesta en Él, y Dios quiere que ores. Dios quiere que oremos. Y quiero terminar precisamente, amada iglesia, orando. Quiero orar por nuestra vida, orar para que el Señor nos ayude y nos afirme y nos dé la seguridad y la plenitud de que estamos en el verdadero, y nos ayude a avanzar, hermano. Nuestro deseo como Centro Cristiano Nueva Vida es que avances, es que cuando esto acabe en el momento y en la voluntad precisa de nuestro Dios, que es agradable y perfecta, tú estés firme, tú sigas firme, tú sigas creciendo, tú sigas creyendo, confiando y siendo fiel a Dios. Y vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que ores por tu vida y que le digas al Señor: Señor, yo quiero que este tiempo de coronavirus, este tiempo donde tal vez no esperaba estar aquí en casa durante tantas horas, tal vez no esperaba, quiero tener este tiempo para profundizar en mi relación contigo. Quiero ser esa persona que se comunique, que esté en comunión verdadera contigo siempre. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estos consejos que tú nos das. Tu palabra nos anima a permanecer en la esperanza, a permanecer gozoso, porque es una esperanza viva, es una esperanza segura. Cristo está a la puerta. Cristo viene. Y hay una esperanza también para nosotros disponible en este momento, y es la seguridad de tus promesas, la seguridad de que tú eres un Dios. Todo lo que dicen, tú lo harás posible. Fiel es el que lo ha prometido, Señor. Padre, gracias también porque nos das la capacidad de soportar. Gracias porque aunque no entendamos por qué sufrimos, aunque no entendamos lo que estamos viviendo, tú estás con nosotros y tu presencia es la garantía para poder soportar y para poder avanzar y seguir adelante en medio de este mundo difícil, en medio de este mundo caído, en medio de este mundo donde no sabemos, Dios mío, lo que pueda pasar, en medio de tanta maldad, oh Dios.
Tú estás disponible para nosotros, tus hijos. Tú nos das la capacidad de soportar y de seguir adelante. Padre, pero también queremos pedirte por nuestra vida espiritual, que nos ayudes, oh Dios, a tener tiempos profundos contigo. Que nuestra vida camine, oh Dios, en la intimidad, en la comunión perfecta contigo, Señor amado, en acercarnos cada día, en acercarnos en cada momento, en tener la convicción absoluta de que tú estás disponible para nosotros las 24 horas, 7 días a la semana, cada día de nuestra vida, Señor. Y que tu invitación es una invitación porque te agrada compartir con nosotros, porque ahora somos tus hijos y ahora podemos exclamar, Abba Padre. Señor, gracias por este tiempo. Yo bendigo la vida espiritual de mis hermanos y hermanas. Pido por ellos, oh Dios, que les ayude a crecer, que les guarde, que les sostenga. Pido por las peticiones, Señor, porque tú respondes, oh Dios. Tú darás la respuesta correcta. Tú darás lo necesario para avanzar, para seguir adelante. Tú nos das los recursos suficientes para que nuestra vida sea una vida próspera, una vida victoriosa, una vida en Cristo Jesús, Señor amado. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano y hermana, bendice a cada persona que escuchó esta transmisión, oh Dios. Y gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la que nos da descanso. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias, oh Dios. Hemos orado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Quiero saludar, aquí me estaba diciendo Valentina que hay varias personas que están pues saludándonos. Les amo mucho en el amor del Señor, nos hace mucha falta. Dios permita que algún día cuando podamos vernos, podamos pues mostrar también ese amor cristiano que en nuestros corazones está y que está fluyendo, incluso está fluyendo aquí desde la distancia, el amor en Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les amo mucho, Dios les bendiga grandemente. Un saludo para todos ustedes, para todos los que escribieron mensajes, ahorita me voy a poner a leerlos. Dios les bendiga, les amamos. Y recuerda, estas recomendaciones son del cielo para nuestra vida, son del cielo para seguir adelante y avanzar. Dios les bendiga grandemente.